En una conversación que tuve con un amigo que estaba en planes de irse a otro país para predicar el evangelio, me decía lo siguiente: yo me voy tranquilo a predicar a otro país porque Guatemala ya conoce el evangelio. Acá hay una iglesia en cada esquina, pero en otros países hay una sequía espiritual por escuchar el mensaje de Jesús. Ante lo cual, yo con mucho asombro le pregunté: ¿de verdad crees que Guatemala ya conoce el evangelio? ¿Qué te garantiza de que las iglesias en cada esquina están realmente predicando el evangelio? ¿Podrías decirme con certeza que cada iglesia fue ordenada de manera bíblica y que ninguna de esas iglesias es producto de una división, movidos por una revelación subjetiva o incluso por una pelea absurda que alguien tuvo con el pastor de la iglesia a la que asistían? A lo cual simplemente me evadió el comentario y pasó a detalles acerca de la visión que Dios había puesto en su corazón de ser enviado a las naciones. En el último video subido el año pasado vimos que el 43% de la población en Guatemala profesa la fe evangélica. Otras encuestas llegan a afirmar que un 90% de los guatemaltecos conocen algo acerca de Dios y dicen afirmar su existencia. Sin embargo, la pregunta que estuvo rondando por mi mente desde ese video fue: ¿qué Dios es el que creerán cada una de estas personas? Creer en Dios se ha convertido en una especie de afirmación universal, ya sea por tradición, cultura o moda. La gran mayoría de la gente, cuando se le pregunta acerca de Dios, dicen creer en Él, pero al mismo tiempo mencionan cosas como: creo en Dios, pero a mi manera. Creo en Dios, pero no creo en la iglesia. Creo en Dios, pero estoy alejado. Creo en Dios, pero no en la religión. Creo en Dios, pero no estoy de acuerdo con los cristianos. Así, hay muchísimas afirmaciones más que muestran con claridad que hay una desconexión entre Dios y todo lo que Él ha afirmado en su palabra. Razón por la cual te hago la siguiente pregunta: ¿el Dios en el que crees es el Dios verdadero? Romanos 1:27 afirma lo siguiente: porque en el evangelio se revela la justicia de Dios, que de principio a fin es por medio de la fe, tal como está escrito: el justo por la fe vivirá. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y maldad de quienes injustamente retienen la verdad. Para ellos, lo que de Dios se puede conocer es evidente, pues Dios se lo reveló. Porque lo invisible de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo y pueden comprenderse por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como Dios ni le dieron las gracias, sino que envanecieron sus razonamientos y su necio corazón se llenó de oscuridad. Aunque afirmaban que eran sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes de hombres mortales, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de su corazón y a la impureza, de modo que degradaron entre sí sus propios cuerpos, cambiaron la verdad de Dios por la mentira y honraron y dieron culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Pablo les habla a la iglesia en Roma en esta carta para anunciarles el evangelio, que consiste en quién es Dios, la condición del hombre, el problema del hombre, la solución de Dios ante el problema del hombre y la nueva vida del hombre dada por Dios a través de Jesús. Y esto no es algo que ellos debían ver en un discipulado con un librito de 8 semanas y dar por sentado que no debe ser recordado todos los días. Ni mucho menos este anuncio debería ser algo que tocamos de manera poco ocasional, porque el ser humano tiene necesidades más importantes que conocer a Dios como para estar repitiendo el mismo mensaje todas las reuniones. El catecismo de Westminster arranca con esta pregunta: ¿cuál es el fin principal de la existencia del hombre? El catecismo responde: el fin principal de la existencia del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Pero pareciera que la iglesia posmoderna ha tirado por la borda el propósito mayor del hombre para priorizar al hombre dentro de los cultos. La gran mayoría de la gente dice creer en Dios, pero a título personal he visto algunos estilos de Dios
que sostienen. En primer lugar, el Dios genérico. Este Dios que muchos sostienen es una deidad cultural, alejada totalmente de la vida diaria de la gente. No tiene divinidad, atributos, injerencia en ninguna clase de eventos o en la vida de las personas. Es de quien se habla en frases típicas como: si Dios quiere, me sucederá esto o aquello. Si Dios quiere, vamos a ver qué dice Dios. Que me perdone Dios. Solo Dios puede juzgarme. Un Dios que sale más a colación en momentos de dificultad, estrechez económica o quebrantos de salud, pero que en tiempos de tranquilidad o abundancia es olvidado dentro del baúl de cosas que culturalmente se deben de saber. Este Dios genérico también podemos llamarlo el Dios posmoderno, el Dios legalista. Este Dios es el más famoso dentro de los púlpitos conservadores, especialmente dentro de los sectores rurales de muchos países. Esta deidad es rígida, calculadora, carente de compasión, un policía cósmico que lo único que desea es tener un mundo controlado, libre de todo descontrol humano. El Dios legalista es insensible, no ama, sino que más bien utiliza a la gente para ser seguidores de su agenda controladora y totalitaria. Es de quien con temor sus secuaces promulgan frases como: Dios te va a castigar si cometes un solo error. No tenés perdón de Dios. No tenés que hacer esto, aquello, lo otro, porque la ira de Dios va a caer sobre tu espalda. A este Dios lo llamaremos el Dios tirano, el Dios panteísta. Todo es uno y todo es Dios. En esto se resume el panteísmo. Para estas personas, su Dios es lo que ellos llaman el universo. No es una deidad, sino que es una manifestación en todas las cosas que existen. Las plantas, los animales, los seres humanos, los planetas. El Dios panteísta es un producto de querer tener una cercanía con la deidad. Y como creer en algo que no pueden ver les parece ridículo, optan por creer que su deidad es todo lo existente. Por eso hacen cosas como abrazar un árbol, ser acérrimos defensores de los animales, tener prácticas espirituales más modernas como la meditación contemporánea, el yoga, el reiki, entre muchas otras cosas más. Para ellos no existe ni el bien ni el mal, sino que todo acto es producto del universo y por lo tanto no importa lo que uno haga media vez, no dañes a nadie. El Dios denominacional. Este Dios es un poco más elaborado. A base de doctrinas y textos bíblicos, en muchas ocasiones mal utilizados, crean un Dios que se acople a lo que por años a nivel de denominaciones han creído, aun si esto implica que no sea el Dios verdadero. Este Dios es solo la excusa perfecta para poder ganar adeptos para sus iglesias y que inviertan tiempo, dinero y llamen a otros a una obra evangelizadora de sus denominaciones más que del Dios verdadero que nos ha dado su evangelio. Se resisten a escuchar cosas que contradigan la creencia en el Dios que han sostenido por generaciones porque piensan que eso es apostatar de la fe. En lugar de tener la humildad de reconocer que posiblemente, al igual que yo y que muchas personas de las que Dios tuvo misericordia y nos abrió los ojos, estábamos en un error. Por querer sostener una denominación, han creído al Dios que representa su denominación, en lugar de ser fieles al único y sabio Dios. Para ti, ¿quién es Dios? ¿Es acaso un Dios genérico y cultural que solo es utilizado en frases como que Dios te acompañe? ¿Es el Dios tiránico al que sirves solo porque tienes miedo de irte al infierno? ¿Es el universo, como dicen muchos panteístas? ¿Es el Dios que predica exclusivamente una denominación? ¿O es el Dios verdadero que se encuentra en las Escrituras? La única forma de conocer a Dios es a través del evangelio de Cristo Jesús. Él fue claro en decir acerca de sí mismo: yo soy el camino, la verdad y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ante todos estos falsos dioses que te he mencionado, puede surgirte la pregunta: entonces, ¿cómo puedo conocer a Dios? Porque claro, parece difícil reconocer que el Dios en quien decíamos creer no era el resultado de otra cosa que de la cultura, la posmodernidad, el legalismo, el liberalismo, malas enseñanzas de ciertas iglesias o peor aún, de tu propia imaginación. Pero déjame decirte que justo esto es el primer paso para querer tener una relación verdadera con Dios, conocerle y disfrutar de Él. En primera instancia, reconoce tu condición delante de Dios. Marcos 2, 16 al 17 nos dice lo siguiente: cuando los escribas y los fariseos lo vieron comer con cobradores de impuestos y con pecadores, les preguntaron a los discípulos: ¿cómo? ¿Este come y bebe con cobradores de impuestos y con pecadores?
Jesús los oyó y les dijo: no son los sanos los que necesitan de un médico, sino los enfermos. Y yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Nadie puede conocer a Dios creyéndose bueno o sin necesidad de absolutamente nada. La única forma de conocer a Dios es admitiendo que no lo conoces, reconociendo que lo que decías creer acerca de Él no es sino otra cosa que popularmente se cree, siendo sincero y con un corazón dispuesto a conocerla a través de su palabra, en oración, al lado de una iglesia local donde se predica el evangelio, la sana doctrina, en compañía de hermanos maduros en la fe que lo conozcan y que con mucho amor y paciencia se sienten contigo a resolver todas las dudas que tengas. Así también teniendo la humildad en tu corazón que hay cosas que nunca podremos entender sobre Él, pero que eso no representa un obstáculo para conocerle. En segundo lugar, confía en lo que Dios dice sobre sí mismo. Apocalipsis 21:5 al 6 dice: el que estaba sentado en el trono dijo: mira, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. También me dijo: ya está hecho. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tenga sed, yo le daré de beber gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Es imposible decir creer en Dios y ser alguien que desconoce lo que Él dice sobre su persona, sobre nosotros los seres humanos, sobre el estado del hombre y la corrupción que vemos a diario, y mucho menos de cuál será el futuro de la humanidad, a menos que abras este libro, la Biblia, y tengas un deseo genuino por querer conocerlo de la forma en la que Él ha dispuesto que sea conocido, su palabra. Jesús dijo: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Juan 17:17. Sin embargo, te aconsejo algo muy importante: no hagas esto solo. En el proceso surgirán dudas y lo menos prudente sería ir a buscar a Google a buscar respuestas. Dios ha dejado a la iglesia como columna y baluarte de la verdad para que te guíen en este proceso. Pero a ver, no tomes la palabra iglesia como un edificio o una organización religiosa, sino más bien como un grupo de personas que se reúnen de manera regular en algún lugar. Busca la compañía de personas que te ayuden a entender lo que lees y sobre todo disfruta el proceso. Y en tercer y último lugar, alégrate en conocerle y disfruta de Él. Personalmente, en mi vida he estado al borde de dos extremos muy peligrosos. Por una parte, el emocionalismo exacerbado que me llevaba a creer que si yo no sentía algo, Dios se había alejado de mí. Como consecuencia de eso, me volví adicto a que me sobreestimularan las emociones para así sentirme cerca de Dios. Hasta que comencé a leer mi Biblia y a estudiar teología tanto por mi cuenta como en seminarios. Que esto me llevó al otro extremo, que es pensar que lo que satisfacía era el conocimiento a nivel intelectual. Y déjame contarte que en ninguno de estos dos extremos me dio realmente lo que estaba deseando mi alma. Eso era la plenitud de Cristo y el saciar la sed de mi alma en Él. Disfruta de este proceso. No tenemos por qué buscar conocer a Dios como si se tratara de utilizar el método científico. Dios no es un conocimiento o un sentimiento. Dios es una persona la cual se relaciona contigo porque para eso fue que nos creó. El Edén que tenían nuestros primeros padres es el diseño original de Dios. Y pese al pecado y la maldad de este mundo, Dios se acercó a nosotros a través de Jesús y restauró ese Edén. De manera que hoy podemos disfrutar de Él. No tienes que esperar a que sea el fin de los tiempos cuando Cristo venga a reinar para que disfrutes de Él. El reino de Dios ya está con nosotros. Es Jesús. Y bien, después de tanto tiempo sin haber subido videos, después de tanto tiempo de no estar activo en redes sociales, anunciamos este regreso. Esperamos que esta reflexión haya sido de mucha bendición para tu vida. Coméntalo, compártelo con tus amigos, síguenos en las redes sociales del Proyecto GC, sigue nuestro nuevo podcast Doxia Praxis para que puedas seguir conociendo más al Dios vivo. Si tienes alguna duda, puedes escribirnos y con gusto estaremos siempre para servirte. Mi nombre es Obed González y muchas gracias por haber estado en este video.